Bienvenidos a El Intercambio. Hoy vamos a abordar un tema que está generando, enormes expectativas en oncología. Las vacunas personalizadas de ARN mensajero, o ARM, para tratar el cáncer. Es una tecnología parecida a la que nos trajo algunas vacunas COVID, sí, pero aquí adaptada para que el sistema inmunitario de cada paciente ataque específicamente su propio tumor. Nuestro análisis, claro está, se basa en la información y estudios recientes sobre estos desarrollos. La pregunta clave que vamos a explorar es esta. ¿Estamos realmente a las puertas de una revolución en cómo tratamos el cáncer gracias a estas vacunas? ¿Un cambio de paradigma que ya podemos, tocar? Yo argumentaré que sí, que los indicios apuntan a una transformación significativa e inminente. Y yo, aunque comparto totalmente el entusiasmo por la elegancia científica y los resultados iniciales son ciertamente interesantes, voy a adoptar una postura más prudente. Sostendré que, si bien la promesa es grande, los obstáculos prácticos, los costes y la necesidad de más validación clínica sugieren que hablar de revolución inminente es, quizás, ir demasiado deprisa. Es un campo fascinante, sin duda, pero creo que el optimismo debe ser cauto. Pues permíteme explicar por qué veo esto como un punto de inflexión. La genialidad está en el concepto, usar ARM, esa molécula que lleva instrucciones, para decirle a nuestro sistema inmunitario exactamente qué atacar. El material fuente usa una analogía útil, Es como, en lugar de inyectar el ladrón entero, no un virus o partes del tumor, le damos a la policía, que sería el sistema inmunitario, una foto muy detallada y específica a la instrucción del ARM del ladrón que nos interesa. O sea, las células cancerosas con sus mutaciones únicas, los llamados neoantígenos. No es una vacuna genémica, es medicina de precisión llevada al extremo. Se toma una muestra del tumor, se secuencia su ADN y el de las células sanas del paciente, y con herramientas bioinformáticas se buscan esas diferencias, esas faltas de ortografía genéticas, únicas del cáncer, los neoantígenos. Luego se diseña y fabrica una ARNM a medida que instruye a las células para presentar esos neoantígenos al sistema inmune. Y la evidencia inicial, aunque temprana, es potente. Mira el estudio en cáncer de páncreas, con autogénese boomerang. No solo indujo una respuesta de células T específicas contra el tumor, sino que esa respuesta fue duradera, detectándose hasta 4 años después en algunos pacientes. Y crucialmente, en la mitad de los pacientes con respuesta inmune, esto se asoció a un retraso notable en la reaparición del tumor a los 3 años. El propio Dr. Balachandran habla de respuesta sólida y duradera, y esa durabilidad es clave. Porque sugiere que el sistema inmunitario aprende a vigilar a largo plazo. En melanoma, otro campo de pruebas importante por su alta carga mutacional, es decir, muchas de esas faltas de ortografía genéticas, la vacuna FixVac, sobre todo combinada con inmunoterapia estándar, los inhibidores de punto de control, ha mostrado respuestas clínicas incluso en pacientes que ya no respondían a esos tratamientos. Añade a esto la velocidad. Diseñar y producir una de estas vacunas personalizadas puede llevar solo semanas. Para mí, personalización extrema, memoria inmunológica duradera, velocidad y resultados clínicos iniciales impactantes son señales claras de una revolución en marcha. Entiendo perfectamente el atractivo. La tecnología es elegante, no cabe duda. Pero debemos poner los datos en contexto. Los estudios que citas, como el de páncreas, son de fase 1 o 2 inicial, con muy pocos pacientes. El de páncreas, si no recuerdo mal, eran solo 16 personas. El mismo Dr. Balachandran, como bien apuntas, pide cautela por ser datos preliminares y la muestra pequeña. Esto es fundamental, Además, la correlación entre respuesta inmune y retraso en la recaída es interesante. Sí, pero correlación no es causalidad demostrada. Para eso necesitamos el ensayo de fase 2 aleatorizado que está en marcha. Y no olvidemos la otra cara de la moneda. La mitad de los pacientes en ese estudio no tuvieron una respuesta inmune significativa a la vacuna, o sea que la respuesta no es universal. Luego están los desafíos prácticos, que son enormes. El proceso completo es de una complejidad y un coste tremendos. La biopsia, secuenciar 2 genomas tumor y sano, el análisis bioinformático para predecir qué neoantígenos serán realmente útiles. Imagina buscar las palabras clave que activarán al sistema inmune entre miles de erratas genéticas. Predecir cuáles funcionarán de verdad es un desafío mayúsculo. Y después,
fabricar cada vacuna individualmente bajo normas de calidad farmacéutica muy estrictas, las llamadas buenas prácticas de fabricación o GMP. Esto significa que cada dosis individual tiene que cumplir los mismos estándares de calidad y seguridad que un medicamento producido en masa, lo cual añade una capa enorme de complejidad y coste al proceso personalizado. Además, casi todos los resultados prometedores se ven en combinación con otras inmunoterapias carísimas, los inhibidores de punto de control, como atezolizumab o pembrolizumab. Esto complica la interpretación del efecto real de la vacuna y, bueno, dispara el coste. Y hay riesgos. Con vacunas que usan antígenos asociados a tumores, TATAs, que a veces también están en tejidos sanos, se ha visto autoinmunidad como el vitiligo con vacunas para melanoma. Así que, aunque la ciencia es brillante, veo muchos peros antes de hablar de revolución inminente. Entiendo la prudencia ante estudios tempranos, pero creo que infravaloras el significado de lo que se ha observado. La durabilidad de la respuesta inmune en páncreas años después y su correlación con la supervivencia libre de recurrencia en quienes responden, no es un detalle menor. Es una señal biológica muy fuerte que sugiere memoria inmunológica antitumoral real. Y en melanoma, conseguir respuestas clínicas incluso completas en algunos casos preliminares, en pacientes cuya enfermedad progresaba a pesar de la inmunoterapia estándar, eso es romper una barrera importante. Sugiere que estas vacunas pueden reeducar al sistema inmune o atacar por vías distintas. No son solo estadísticas, son efectos biológicos tangibles en escenarios clínicos muy difíciles. Sí, pero ¿tangibles en cuántos exactamente? Que la mitad no respondiera en el estudio de páncreas es un dato igual de tangible que llama a la cautela. Y en los que respondieron hablamos de retraso en la recurrencia. ¿Es un avance? Sí, claro que sí. ¿Pero significa curación a largo plazo? Aún no lo sabemos. Necesitamos seguimientos mucho más largos y sobre todo resultados de ensayos de fase 3, aleatorizados y controlados, con cientos de pacientes, para saber la magnitud real del beneficio y si es aplicable a poblaciones más diversas. ¿Son estas respuestas igual de duraderas en todos? ¿Cuál es el impacto en la supervivencia global a 5 o 10 años? Son las preguntas clave que siguen sobre la mesa. Hasta entonces, calificarlo de revolución me parece excesivo. Hablemos entonces del valor de la personalización basada en neoantígenos. Yo sostengo que ahí radica el potencial disruptivo. Al dirigir el ataque inmune contra dianas que solo existen en el tumor, esquivamos la tolerancia que el sistema inmune suele tener a lo propio y, reducimos drásticamente el riesgo de atacar tejidos sanos. Esto es ideal para cánceres con muchas mutaciones, como el melanoma causado por el sol, que ofrece un menú, amplio de posibles neoantígenos. Hay datos, como los del estudio de Sahin que se menciona en el material fuente, que sugieren que la respuesta inmune contra estos neoantígenos únicos es más potente y específica que contra los antígenos asociados a tumores, TAAs, que pueden ser compartidos entre tumores y a veces con tejidos normales. La clave es la ultraespecificidad. De acuerdo. La especificidad teórica de los neoantígenos es el gran atractivo, sin duda. Pero eso me lleva directamente a la viabilidad práctica y la escalabilidad. ¿Es realista pensar que este proceso tan individualizado, complejo y caro, secuenciación, bioinformática predictiva, fabricación a medida GMP, va a ser accesible para la mayoría de los pacientes oncológicos a corto o medio plazo? Mencionas el melanoma con alta carga mutacional, TMB, pero ¿qué pasa con otros cánceres o subtipos con pocas mutaciones, como algunos melanomas, el acral, el mucoso, que según el material tienen menor TMB? ¿Habrá suficientes neoantígenos buenos en esos casos? Y vuelvo a la predicción bioinformática. Sigue siendo dificilísimo saber cuáles de las decenas o cientos de mutaciones van a generar la mejor respuesta inmune. No es trivial elegir los 10 o 20 neoantígenos óptimos para cada paciente. El hecho de que grandes empresas como BioNTech sigan desarrollando vacunas fijas basadas en TAAs compartidos como su BNT111 con NIESO1, MAGIA3, etc., sugiere que ni la propia industria está apostando todo exclusivamente a la personalización basada en neoantígenos. Quizá reconocen estas limitaciones, ¿no? Respecto a la combinación con inhibidores de punto de control, yo no lo veo tanto como una limitación de la vacuna, sino como una sinergia, lógica y potente. Es como un ataque coordinado. La vacuna personalizada es el chivato, le dice a las células T. Atacad a estas células que tienen esta firma única.
El inhibidor de punto de control es el que quita los frenos a esas células T ya activadas y específicas, permitiéndoles atacar con toda su fuerza. Tiene todo el sentido inmunológico combinar ambas estrategias. El material menciona varios ensayos en marcha que hacen exactamente eso: ARM4157 con pembrolizumab, RO719845 con acezolizumab, BNT111 con semiplimab. Es potenciar la respuesta por dos vías complementarias. ¿Llamas sinergia lógica a algo que yo veo más como una necesidad que evidencia la potencia, quizá limitada, de la vacuna por sí sola en muchos escenarios actuales? Si para ver un efecto clínico claro casi siempre necesitas añadir un fármaco tan potente y caro como un inhibidor de punto de control, que además tiene sus propios efectos secundarios, ¿hasta qué punto la revolución la está haciendo la vacuna en sí? ¿Cuál es el beneficio neto real atribuible a la vacuna? ¿Incrementa la complejidad? ¿El coste total se dispara? Bueno, sumar toxicidades es un problema real. Se hace difícil saber cuánto del éxito es de la vacuna y cuánto del compañero de baile. Son preguntas cruciales antes de hablar de una revolución accesible para todos. Y eso nos lleva al último punto, la eficiencia y el acceso. Una ventaja innegable de la tecnología de ARN es la rapidez de fabricación. Como subraya el material fuente, desde que se toma la biopsia hasta que la vacuna personalizada está lista, pueden pasar solo unas pocas semanas. En oncología, el tiempo es oro. Esta agilidad contrasta brutalmente con los meses que pueden requerir otras terapias complejas como las CAR-T o incluso vacunas convencionales. Esa velocidad podría ser decisiva para muchos pacientes. Reconozco absolutamente la velocidad de síntesis del ARN. Es una ventaja tecnológica clara de la plataforma. Pero ojo, eso es solo un paso. La eficiencia del proceso completo para una vacuna personalizada es otra historia. La rapidez de fabricar el ARN se enfrenta a la lentitud y el coste de todo lo demás. Conseguir la biopsia, la doble secuenciación genómica, el análisis bioinformático intensivo para seleccionar los neoantígenos, el diseño específico, la fabricación individualizada bajo esas estrictas normas GMP que comentaba antes, y toda la logística de entrega manteniendo la cadena de frío. Es una cadena muy compleja y cara, que requiere una infraestructura muy especializada. Por eso me pregunto si esta complejidad inherente no limitará su uso generalizado a grandes hospitales universitarios o a pacientes dentro de ensayos clínicos durante bastante tiempo. La velocidad de síntesis es impresionante, sí, pero la accesibilidad real del tratamiento completo para el paciente de a pie es, hoy por hoy, una incógnita importante. Resumiendo mi perspectiva, las vacunas personalizadas de ARM son una tecnología realmente disruptiva. Su forma de actuar, entrenando al sistema inmune de forma ultra específica contra las características únicas del tumor de cada paciente, es elegante y potente. Aunque la evidencia clínica es inicial, los resultados que empezamos a ver, respuestas inmunes duraderas, impacto en la recurrencia en tumores muy difíciles como el páncreas y respuestas en pacientes resistentes a otras inmunoterapias como en melanoma, son muy alentadores. Para mí, señalan claramente el comienzo de una nueva era en la inmunoterapia oncológica, una era de precisión verdaderamente personalizada. Y para resumir la mía, el potencial es innegable y la ciencia detrás es apasionante, sí, pero es fundamental interpretar los datos actuales con cautela. Insisto en que quedan desafíos muy importantes por delante. Necesitamos la validación robusta de ensayos clínicos grandes y aleatorizados. Mejorar mucho la capacidad de predecir qué neoantígenos funcionarán mejor. Tener más pruebas de su eficacia como tratamiento único. Y sobre todo, encontrar la manera de superar las enormes barreras de coste y complejidad logística. Sin solucionar esto último, la promesa de una revolución accesible y equitativa para la mayoría de los pacientes quedará, me temo, en eso. En una promesa lejana. En lo que estamos totalmente de acuerdo es en que este campo de investigación, el de las vacunas de ARN contra el cáncer, es tremendamente importante y avanza a una velocidad vertiginosa. La experiencia con las vacunas COVID, sin duda, ha sido un catalizador. Totalmente de acuerdo. Y la complejidad de cáncer probablemente exigirá seguir explorando todas las vías. La personalización extrema, las vacunas basadas en antígenos compartidos y, sobre todo, las combinaciones inteligentes. La diversidad de enfoques será clave.
Invitamos a quienes nos escuchan a consultar el material fuente que hemos utilizado, disponible en las notas, para profundizar y formarse su propia opinión sobre este campo tan dinámico y complejo. No hay respuestas fáciles, desde luego. Gracias por acompañarnos en El Intercambio.